Tengo simpatía por un jugador que no pertenece a la élite mundial. No está entre los 20 mejores del mundo. Bahadur Jobaba, de Georgia, una ex república soviética. Tiene un estilo ofensivo, de gran ingenio, y siempre sorprende a sus rivales porque le gusta evitar las aperturas teóricas y siempre juega aperturas poco habituales. Voy a mostrar una partida que jugó en el año 2014 frente a Sergei Karjakin. Recordemos que Karjakin disputó el título mundial frente a Magnus Carlsen en el 2016 y perdió en el desempate de partidas rápidas. Veamos la partida de Karjakin con Jobaba. Karjakin con blanca jugó E4 y Jobaba C6, la defensa Caro-Kann. Fue una sorpresa para Karjakin porque la defensa Caro-Kann la juegan ajedrecistas defensivos y que tratan de conseguir un empate con esta apertura. Sin embargo, veamos qué pasó en esta partida. Karjakin siguió con caballo F3, D5, caballo C3, la variante de los dos caballos. Ante esta variante, lo más habitual es alfil G4, pero Jobaba jugó D por E4, siguió caballo por E4. Y esta variante tiene una pequeña trampa para las negras, porque si siguieran con la línea normal alfil F5, seguiría caballo G3, y si ahora alfil G6, H4, H6, y ahora la diferencia de que está jugado el caballo de F3 y el blanco no ha jugado todavía D4, seguiría caballo E5, muy fuerte, y si alfil H7, dama H5, amenaza mate en F7. El negro tendría que jugar G6, pero seguiría dama F3, sigue amenazando mate en F7, y lo mejor para el negro aquí sería caballo F6, pero ahora viene dama B3, y el blanco amenaza tanto mate en F7 como dama por B7, y se quedaría aquí con una gran ventaja. Entonces a caballo por E4, alfil F5 no sería correcto, y Jobaba prefirió jugar caballo F6. Siguió caballo por F6, E por F6, y en esta variante el blanco se queda con una ventaja de peón en el flanco dama, 4 contra 3. Por lo tanto, en un final, si se liquidaran todas las piezas, tendría una gran ventaja el blanco y podría incluso ganar la partida. Siguió alfil C4 y ahora Jobaba sorpresivamente jugó dama E7. Aquí el Karjakin podría haber cambiado las damas. Y como les decía, tratar de liquidar las piezas y llegar a un final superior, pero prefirió jugar alfil E2 y siguió dama C7, D4, alfil D6, enroque, enroque, H3 para evitar alfil G4 del negro, torre D8, la torre está mirando a la dama desde lejos, el blanco jugó alfil E3, caballo D7, C4. Y el blanco tiene una pequeña ventaja porque tiene más espacio y, como les decía, una mayoría de peones en el flanco dama. Siguió caballo F8, alfil D3, ahora caballo G6, quiere jugar caballo F4, por lo tanto el blanco jugó dama C2, que amenaza indirectamente el peón de H7, siguió alfil E6, ahora torre F1, dama D7, alfil D2, y aquí Karjakin se encuentra con una gran sorpresa al más puro estilo Jobaba. Alfil por H3. Jobaba sacrifica su alfil por dos peones en una variante que debemos decir que no es ganadora, pero le crea grandes problemas a la blanca porque no es fácil defenderse. Siguió G por H3, dama por H3, está amenazando el caballo de F3. Y aquí, por ejemplo, si el blanco lo defendiera con alfil E2, seguiría caballo H4, una jugada muy fuerte porque el blanco no puede hacer caballo por H4 porque sigue un mate de corrido, alfil H2 jaque, rey H1 y ahora la descubierta con el alfil en G3 para dominar también F2 y sigue rey G1, dama H2, rey F1 y dama por F2 mate. Y si dama por H3 quisiera también defender el caballo
con torre E3, también seguiría caballo H4, porque aquí el jaque en H7 no sirve por simplemente rey H8, y el blanco está perdido, porque si caballo por H4 sigue la variante que les indiqué, y el negro ahora está amenazando dama G2 mate, así que no hay defensa prácticamente. Entonces a dama por H3 el blanco jugó alfil por G6, siguió H por G6, sigue amenazando el caballo de F3, y Karjakin lo defiende con torre E3. Y ahora G5 amenaza G4 para seguir con la variante que les indiqué con alfil H2, con mate. Y aquí Karjakin jugó C5. Debemos decir que lo mejor para el blanco era devolver la pieza por un contrajuego. La jugada fuerte de la blanca aquí sería caballo E5. La torre está amenazando a la dama de H3. El negro tendría que jugar dama C8, pero seguiría rey G2. El negro tendría que capturar el caballo de E5, F por E5, y ahora torre H1. Amenaza entrar con la dama en H7 con ataque. Aquí las negras lo mejor que tendrían sería jugar E4, pero seguiría dama por E4, sigue amenazando en H7, tendría que el negro jugar F5, y ahora dama D3, seguido de torre F3, y los peones negros estarían débiles, y el blanco tendría un fuerte contragolpe, pese a tener un peón de menos. Pero a G5, Karjakin prefirió jugar C5. Pero ahora viene alfil F4, amenaza la torre de E3, torre B3. Ahora el negro no le conviene capturar alfil por D2 porque se cambian muchas piezas y tiene piezas menos. Así que jugó correctamente alfil C7. Y aquí el blanco no puede capturar torre por B7 porque seguiría la fuerte movida torre por D4 que amenaza mate en G4. Y el blanco no puede capturar caballo por D4 porque sigue la línea alfil H2 con mate que ya les había indicado. Por lo tanto, alfil C7, Karjakin prefirió jugar dama C4. Y ahora el negro no puede seguir con G4, porque a G4 seguiría la fuerte movida caballo E5. La torre está amenazando la dama de H3 y a su vez está amenazando dama por F7, con una entrada fulminante. El negro tendría que jugar dama H5, pero ahora el blanco puede simplificar la posición con dama por F7, dama por F7, caballo por F7, rey por F7, torre por B7, amenaza el alfil, y tanto si lo defendieran en C8 o en D7, por ejemplo torre D7, seguiría alfil F4, no puede alfil por F4 por torre por D7, tendría que defenderlo con torre C8, y ahora torre por A7, el blanco queda con un peón de más y puede entrar en un final con ventaja. Así que a dama C4 jugaba correctamente, prefirió jugar dama H5 y sigue amenazando G4. Y ahora quizá lo mejor para el blanco habría sido jugar torre por B7. El negro tendría que defender el alfil con torre AC8, amenaza su eje 4, y por ejemplo si dama B3, G4, caballo E1, dama H2, jaque, rey F1, torre E8, y de todas formas el negro tiene la iniciativa. Pero a dama H5, Karjakin jugó rey G2, y ahora ya la posición es muy difícil para el blanco, porque vino dama G4, jaque, rey F1, y ahora torre E8, amenaza torre E4, para seguir con dama H3, rey G1 y torre G4 mate. Por lo tanto el blanco jugó torre E1, y ahora siguió dama H3, rey G1 y torre por E1 jaque. No puede caballo por E1 por alfil H2, la línea que les indiqué con mate. Así que tuvo que jugar alfil por E1. Y ahora nuevamente dama
dama G4 jaque. Aquí el negro igual tiene que tener un poco de cuidado porque si se apresurara y jugara torre E8, perdería con caballo E5 porque la torre está amenazando a la dama de H3 y a su vez en F7. Ahora tendría que volver con dama H5, pero aquí ya se cambió un par de torres y el blanco jugaría la fuerte movida torre H3, que ganaría porque si dama por H3, dama por F7 jaque, rey H7, dama G6 para entrar con dama por torre jaque, rey H8, dama por E8 jaque, rey H7, dama G6 jaque, rey H8 y ahora dama D3 ofreciendo el cambio de damas y el blanco se queda con una pieza de más con posición ganadora. Por lo tanto, alfil por E1, Jobava jugó correctamente primero dama G4 jaque, rey F1 y ahora torre E8. Y torre 8 amenaza dama H3, rey G1 y torre por E1 con la variante que he mostrado en varias ocasiones que empieza con alfil H2 que gana. Y a torre 8 Karjakin prefirió jugar caballo G1, pero ahora alfil H2 amenaza dama por G1, mate, siguió caballo E2 y ahora torre por E2, brillante jugada que el negro no puede responder con dama por E2, por dama G1, mate. Con esta jugada el negro ya tiene una posición totalmente ganadora. Desesperadamente Karjakin jugó torre por B7 para tratar de entrar en F7, pero ahora simplemente retrocede la torre a E6 y cubre F7 a su vez, y el negro no puede evitar el mate con dama G1. Por lo tanto, aquí Karjakin abandonó. Esta brillante partida de ataque de Jobava frente a un gran jugador como Sergei Karjakin es la que quería mostrar en esta oportunidad. Nos vemos en otra ocasión.